Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hoy en Luz a las Naciones vamos a tener a un pastor que está pastoreando precisamente la primera iglesia bautista de Madrid, una de las iglesias más tradicionales y más conocidas de la ciudad de Madrid, y nos va a contar cosas muy interesantes de su vida, cómo conoció al Señor, cómo se desarrolló, todo eso que nos edifica. Con nosotros va a estar Félix González. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos con Félix González. Félix, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Félix, muchos años en el Evangelio, yo te he escuchado hablar y evidentemente tienes muchos años en el Evangelio, muchos estudios. ¿Cómo fue que conociste al Señor? Bueno, yo conocí al Señor el día de mi conversión, lo recuerdo perfectamente, un 13 de abril de 1972. Yo tenía entonces 18 añitos recién cumplidos y llevábamos ya pues en contacto con los evangélicos, algunos evangélicos españoles en Alemania, porque fue en Alemania. Donde o sea, tú estabas viviendo en Alemania. En Alemania, exacto. Había emigrado allí a la edad de 14 años y medio con mis padres y entonces y toda la familia, 5 hermanos, y fue allí donde entramos en contacto en primer lugar con la Biblia, que era lo que leíamos al principio nada más. En aquella época había muy poca literatura evangélica española y mucho menos para españoles residentes en el extranjero. El alemán no lo dominábamos todavía, entonces sí, la lectura de la Biblia fue algo asiduo en mi casa, me enganchó. Fue tanto el cariño que le cogí a esa Biblia y la importancia que tuvo en mi vida que a la edad de 16 años empecé a escribirla a mano. Quise escribirla entera a mano desde Génesis y sí, pues escribí un montón de folios, ¿no? Pero no llegué a concluir la obra. Pero sí, pensaba que no era necesario, que en fin, la lectura, el estudio era más conveniente que ese esfuerzo titánico de escribir todo en la Biblia a mano. Qué bien. Y estamos hablando de Alemania, un país con ciertas diferencias con España en cuanto a que es un país donde la reforma protestante había calado, a diferencia de España. Entonces es más fácil encontrar o es más común encontrar la Biblia, encontrar la prédica de la palabra de Dios, iglesias de este tipo. Efectivamente. Nosotros tuvimos la gracia de caer en una zona en el sur de Westfalia, Renania del Norte-Westfalia, donde había sido objeto de varios avivamientos espirituales en el siglo XIX y a principios del XX y después de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que allí el número de creyentes evangélicos, personas nacidas de nuevo, era muy grande. Y por supuesto ellos sentían también, allí estaba ubicada la misión para el sudeste de Europa, y esa misión aceptó por encomienda de la Iglesia Evangélica Reformada, Iglesia Oficial Alemana, el cuidado misionero y pastoral de los inmigrantes españoles. Y entonces asumí esa tarea y empleó a un par de misioneros evangélicos y ellos fueron también los que nos traían el Evangelio, pues, predicaban una vez al mes. Y pues entonces así fueron los contactos, ¿no? Pero los hermanos alemanes en iglesias vivas de distintas confesiones evangélicas, ellos eran muy celosos y nos recogían con sus coches, nos llevaban a los cultos, nos devolvían después a casa. Hacía una verdadera labor de evangelización. Y es importante, ¿no? Porque lo que tú cuentas lo viviste como inmigrante. Así es. Y en esta época de tanta inmigración, encontrar una manera de acoger a los inmigrantes. Por supuesto, aquella era una inmigración regulada, muy bien regulada, los sueldos eran muy buenos, las viviendas también eran muy buenas, pero de todos modos también la inmigración siempre es una tragedia, un drama, porque se vive como tal, uno tiene que abandonar su tierra, su casa, su gente a la fuerza, por imperativo económico, por imperativo laboral, ¿no? Entonces se produce un desgarro, las amistades quedan detrás, las familias se rompen. Nosotros tuvimos también ese drama familiar porque yo me fui a Alemania con 14 años y medio. Cuando tenía 15 años y medio murió mi abuelo. En aquella época, en España, en aquella época no existían los teléfonos directos, había que esperar en ventanilla. Mi padre recibimos un telegrama y nada, mi padre se pasó un día entero desde la mañana a la tarde en los correos del pueblo intentando recibir la llamada, pero no hubo forma, ¿no? Finalmente se constató el fallecimiento de mi abuelo y estas eran tragedias, no se podían coger aviones fácilmente porque eran excesivamente caros, entonces sí, era una tragedia. Yo me acuerdo, disculpa que te interrumpa,
Yo crecí en Argentina. Soy uruguayo, pero crecí en Argentina. Sí. Y hay un cantautor argentino llamado León Gieco que escribió una canción. Él no es creyente, pero decía: solo le pido a Dios. Ah, sí, la conozco, la conozco. Y tiene una estrofa que a mí siempre me impactó, dice: desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Así es. Y hablaba del drama de aquel que tiene que ir a vivir una... La inmigración, en principio, es un drama. Después, el ser humano, Dios le ha dotado una tremenda capacidad de adaptación, indudablemente, y uno se adapta y aquello pasa a ser realmente ya lo suyo propio. La inmigración a nosotros nos confirió una mayor libertad para poder decidir qué creer. Recuerdo que mi madre preguntaba cuando estábamos en el café, y toda la familia nos convertimos, mis padres y 5 hermanos, tengo otro hermano en Alemania, el mayor también, pastor activo también, con esa misión que nos predicó a nosotros en el principio, y mis hermanas muy involucradas todos en la vida de la iglesia. Y entonces, a veces mi madre era la que formulaba esta pregunta: ¿nos habíamos convertido nosotros en España, en el pueblo, de haber oído el Evangelio allí, de esta forma? Claro, las presiones sociales, religiosas, escolares, políticas y familiares eran muchas y iban a ser muy difíciles. Yo recuerdo cuando nosotros nos bautizamos, en el año 74, mi madre escribió una carta a mis abuelos, a mi abuela ya, ¿no? Y entonces les enviamos las fotografías de nuestro bautismo, contentísimos nosotros. Cuando mi abuela recibe la carta, es la primera y la única vez que escribió durante los muchos años que duró nuestra emigración, más de 25 años, ¿no? Y la carta decía: María, María, que no tienes tiempo para escribirle una carta a tu madre, pero sí tienes tiempo para ir a bautizarte con esos protestantes. Claro, para que nos demos cuenta lo que valía, lo que era el buscar al Señor. Hoy tenemos multitud de iglesias, de todas las confesiones, de variopintas, que te gusten más, que te gusten menos. Pero en aquella época no era tan fácil. No, no era fácil. Pero ocurren cosas curiosas. Resulta de que cuando yo vengo a España a prestar el servicio militar, 21 añitos, pues en Andalucía usábamos, yo soy de Huelva, la provincia de Huelva, yo soy del condado, utilizábamos la mesa camilla, en invierno, con el brasero debajo, una mesa muy agradable. A veces se echan falta, ¿no? Y entonces, recuerdo, yo abría mi Biblia y me ponía a leer. Mi abuela, bastante mayor, a un lado, y también a la mesa camilla, los otros 2 espacios ocupados por 2 tías abuelas mías, hermanas de mi abuela, solteras ambas también, de muy cerca de edad, ¿no? Bastante mayor. Entonces ellas se ponían y decían: esa Biblia es falsa, tu Biblia es falsa. Y yo: matita, que mi Biblia no es falsa, que hay solamente una Biblia. La Biblia católica y la evangélica es lo mismo. Varía nada más que algunas palabras en la traducción, pero nada, son las mismas, tita. No, esa Biblia es falsa. Y bueno, vale, pues si esta Biblia es falsa, entonces ¿cuál es la Biblia verdadera? La Biblia verdadera es la que tenía nuestro tío, que era fraile. Y él tenía una Biblia. Y nos la dejó a nosotros. Digo: ¿y dónde está esa Biblia? Dice: pues está arriba, en el trastero. En el trastero. Digo: ¿y dónde? En el trastero. Dice: pues en un baúl grande, lleno de cosas, de chatarra, de cosas antiguas, objetos antiguos, y ahí la Biblia. Hermoso lugar para tener una Biblia. Y mi familia era muy creyente, muy católica, honesta, pero en cuanto a la Biblia, nada. El concepto es extraño de rechazo que se había pues, sembrado en el catolicismo, ¿no? de España. Es el país de la contrarreforma. Pues bien, voy a coger esa Biblia, estaba por fuera muy usada, y entonces la abro, y para sorpresa mía, era la Reina Valera de 1860. Entonces, bajo yo solemnemente a la mesa que había de nuevo, me siento con mis tías, y de: ¿es esta tu Biblia? ¿Vuestra Biblia? Sí, esa. ¿Y esta es la verdadera? Sí, esa es la verdadera, porque la tenía nuestro tío y la leía nuestro tío, que era fraile, católico. Y entonces digo: vale, entonces esta es la verdadera. Sí. ¿Y esta mía es falsa? Sí. Bien, pues mira, abro la mía, pongo traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera de 1960. Y ahora, mira, están los traductores. En la de tu tío, decía:
traducción de Casiodoro de Reyes y Pierre de Valera, 1860. Se quedaron la duda, digo, así que yo no soy el primer protestante en la familia. Vuestro tío era protestante, porque leía la Biblia protestante. Bueno, se quedaron las tres boquiabiertas, no sabían, los pobres no sabían qué decir, se quedaron silencio total, ya no hablo nunca más de esto, ¿no? Intenté, pues, las quería mucho. Porque la cuestión no es confrontar, sino es ganarlos con sabiduría. No me interesaba. Nosotros a la hora de evangelizar no tenemos que ganar y demostrar que tenemos razón y a la vez dejar a gente herida detrás. No, ese testimonio tiene que ser un testimonio hecho desde el amor y con amor, ¿no? Y las personas deben percibir que no queremos demostrar que tenemos razón. Y que ellos están equivocados. O que ellos están equivocados y que tienen que aceptar nuestra, porque nuestra eso creencia. No. Es lo que provoca. Es lo que provoca a veces ese las rechazo. Heridas. Y entonces, pues, hoy las cosas han cambiado un poquito, ya no tenemos, hay una mayor apertura dentro del catolicismo, gracias pues al ecumenismo, ¿no? Y ya no se espera de nosotros pues esa confrontación abierta, más bien lo que sí espera que digamos lo que creemos y ya está. Y ellos lo aceptan o no. Félix, y después de que te has convertido, obviamente has pasado un tiempo en la iglesia. ¿Cómo fue tu desarrollo hasta el momento que vino el llamado de Dios al pastorado? Vale. Nosotros teníamos, desde los que yo tenía 16 años, empezamos a asistir al culto que se celebraba una vez al mes para los españoles. Una vez al mes. En español. En español, allí en Alemania, en Siegerland, ¿no? La traducción sería Vitoria, ¿no? En Victoria. Entonces, como nuestra Victoria vasca, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, mi padre me compró el libro de Billy Graham que se titulaba Paz con Dios, El mundo en llama, y una novelita. Un día leyendo una novelita, pues yo me convertí con los 18 años y solamente yo era el segundo convertido del lugar. El primero era un hombre, buena persona, cariñosa persona, pero no tenía esa capacidad de transmitir su fe, el Señor no le llenó de esa pasión, ¿no? Y tenía también una familia que, en fin, le obstaculizaba mucho el desarrollo de sus creencias. Y yo entonces, desde mi conversión, a los 18 años, empecé a sentir una carga grande por los españoles que trabajaban con nosotros en aquellos contornos, ¿no? Y yo lloraba de rodillas con frecuencia, como casi todos los días, ¿no? Yo leía la Biblia día y noche. En mis tiempos era una pasión tan grande, ¿no? Que me acompañó desde que tenía 18 años y hasta los 26 años de edad. Me acompañó una Biblia de bolsillo, la tengo en la chaqueta, ¿no? Ahora, y me acompañó siempre, ¿no? Y me la llevo incluso al trabajo, el Nuevo Testamento. Entonces sentía esa carga, lloraba. Y en mis cábalas, recuerdo el día de mi llamamiento, en mis cábalas yo pensaba, pero Dios mío, ¿quién va a venir aquí a predicar a los españoles? Son muy duros, yo ya les hablo en la fábrica, en el vecindario, ¿quién va a venir? No van a creer, y el pastor misionero está a 70 kilómetros, y si viene para acá, y de vuelta a 140 kilómetros, eso es un gasto económico, una inversión de tiempo considerable, el hombre no dispone de tanto tiempo, que tenía que atender a otras iglesias, y entonces y me levantaba de la oración, Señor, ayuda tú, envía a alguien. Y hasta que un día, pues volviendo otra vez al mismo pensamiento, Señor, aquí no va a venir nadie, envía a alguien. De rodillas estaba yo y pronuncio las palabras de Isaías el profeta, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y madre mía, yo que había sido educado en aquella España del nacionalcatolicismo con un respeto tremendo a las personas mayores, salí ahora con mis 18 añiñitos y yo no sabía qué decir, yo no había recibido ninguna preparación teológica ni nada, lo único que había hecho, yo no sabía ni lo que era evangelizar, simplemente que tenía que hablar de mi fe y ya está. Y eso sí me salía del alma, no me lo inculcó tampoco mi pastor, ¿no? Y nada, entonces pues un domingo ya empezábamos cuando fuimos al culto un domingo, pues recogí de la misión un puñado de folletos y entonces empecé sistemáticamente a visitar los españoles. Me fui extendiendo hasta un radio de 35 kilómetros. Y esas visitas contribuyeron a la formación de la Iglesia española, Iglesia Bíblica Española de Kaiserweit, ¿no? Que es la que mis hermanos, que ya se habían convertido también, entre tanto, cuando yo me marcho a prestar el servicio militar, ellos continúan con esa labor de testimonio, y cuando yo llego ya hay unas 24, 26 personas, ¿no? Que varias de ellas se han bautizado, ¿no? Un grupito se ha bautizado y estaban ellos esperándome a mí para
celebrar la primera Santa Cena con mi presencia, ¿no? Entonces, esperándome que regresase del servicio militar y nada, pues así, de esa forma se funda la Iglesia Evangélica Española, ¿no? Y yo al principio no sabía ni qué decir, recuerdo que iba temblando, ¿no? Y bueno, ¿y qué le digo yo? Y ensayaba mi discurso a la gente, pues me metía en residencia donde trabajaba muchos, vivía mucho español, residencia de Altos Hornos y de empresas importantes del metal. Y la verdad es que yo, muy bien, iba ensayando respuestas, quitando preguntas, no sé, y hasta que finalmente yo iba temblando, iba nervioso, francamente. De hecho, recuerdo la primera vez que me presenté a un joven, un par de años mayor que yo, en una escalera, y me miró raro y yo estoy temblando, no sé ni lo que digo. Pero a partir de ahí me fui superando y a las 3 semanas los que temblaban eran ellos. Sí. Félix, y después al seminario. No, después sí, quise entrar en el seminario cuando tenía 19 años, pero las circunstancias familiares me lo impidieron, puesto que cuando me vuelvo del servicio militar a los 22 años de edad, caímos la casa, empezamos a hacer la casa, muere Franco, fallece Franco en el 75, noviembre, y ahí pues ese desajuste económico que nos coge de lleno y nos afecta mucho económicamente a nosotros, porque aquí los precios se disparan tras la muerte de Franco, y entonces lo que ocurre es que tengo que trabajar 10 años más para pagar toda la deuda familiar. Para contribuir a liquidar los gastos de aquella vivienda que habíamos construido, y entonces pues me marcho al seminario a la edad de 28 años, 10 años después. Así que, y sin embargo, durante todos esos 10 años era consciente de que yo tenía mi llamamiento para el pastorado, de que no iba a hacer otra cosa sino eso, y hay detalles, experiencias muy bonitas en esos 10 años, ¿no? Finalmente, cuando me impacientaba al tener 25, 26 años, y yo pues me pensaba, bueno, pero vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Yo al seminario, ¿y qué voy a hacer? Pues después tendré que predicar, tendré que hacer visitas, y yo me decía a mí, pues eso lo hago ya. Prácticamente ya soy pastor, ¿no? Ya estoy haciendo, porque mi primer pastor fallece en el año 76, ¿no? Y el segundo pastor, también de la ciudad de Beslar, español, José Reyes, pues tiene otras iglesias que atender, y entonces él no podía hacer las visitas evangelísticas en nuestro entorno, visitaba un día, media mañana y nada más. Entonces el verdadero evangelista de la iglesia era yo. Tú. Claro. El presidente de los jóvenes era yo también, ¿no? Y el predicador que sustituía, pues era yo. Ahora, porque lamentablemente se nos fue el tiempo ya. ¿Ya? Sí. Sí, pero es que cuando la charla es interesante se va. Ahora, la cuestión es, y que es lo que me quedo, y aquí vamos a terminar, es esa espera durante 10 años, una espera en fe, pero donde no se apagó la llama. No, nunca se apagó, y como digo, cuando yo notaba algo, o sea, mi madre atendía la casa y los demás trabajábamos, entonces la actividad misionera en mi casa era muy grande. Todos estamos implicados de corazón, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, contribuimos decididamente a mi familia a dar un impulso fuerte a la obra en Alemania. No digo yo, hay por ahí un libro de historia, alguien que dice que el movimiento evangélico español en Alemania sufre un cambio, da un salto cualitativo y cuantitativo cuando aparece en escena la familia González. Y éramos 7 de familia, claro, y 5 hijos, todos convertidos, ¿no? Y todos celosos. Mi hermano mayor funda la GEA, Juventud Evangélica en Alemania, que celebramos 2 campamentos cada 4 años, y ahí se han convertido cientos y cientos de jóvenes desde su fundación. Qué bendición. Entonces, pues sí, la verdad es que, como digo, cuando me echaba en falta ese anhelo, me apasiona la teología. O sea, no es que me apasiona la teología. Yo creo que uno es pastor por llamamiento, no por formación teológica. La formación teológica, la facultad o el seminario, lo que hace es formarte, facilitarte una serie de herramientas para que tú puedas hacer esta labor ministerial con mayor eficacia, ¿no? Pero uno es pastor no porque haya ido al seminario, no porque tenga un título teológico, sino por llamamiento divino. El pastorado es carismático, o sea, es un don, un llamamiento del Espíritu Santo. Por tanto, no cabe ninguna duda. Si no, lo otro es un teólogo que es una persona que ha estudiado y que tiene un título, como podría ser una licenciatura, un bachillerato o cualquier otra cosa. Exacto, efectivamente, ¿no? Félix,
muchas gracias Pues por haber lamento venido. mía, y queda mucha cosa en el tintero. Sí, la verdad que sí, otra pero ocasión. esto es para otra Muy bien. visita. De acuerdo, estupendo. Pues, sí. Muy bien. Muchas gracias. Esto fue, mejor dicho, Luz a las Naciones de Madrid, España, con el pastor Félix González, el pastor de la primera iglesia bautista de Madrid, que solamente nos pudo contar su historia en Alemania. No hemos llegado todavía al seminario en No hemos Suiza, llegado. porque estoy en Suiza, ¿no? Muy bien, muchas gracias.